dirigía el capítulo de Niágara en Ontario con un control incuestionable. Pero esa no es la razón por la que los ex ángeles del infierno aún temen al mencionar a Craig Truck McKilclam. Pregunta quién le disparó en un estacionamiento lleno y por qué nadie los vio irse de día. Llevó a sus hijos a la escuela, contó chistes en la cabaña, movió millones en apuestas y habló con reyes de la mafia. Su nombre nunca apareció en los titulares, pero su teléfono estaba en cada habitación importante. Un hombre que no necesitaba gritar porque el silencio lo seguía. Ejecutor nacido en Windsor, convertido en intermediario nacional y padre que ocultaba secretos más fuertes que la sangre. Algunos lo llamaban un fantasma, otros el diablo vestido de civil. En el bajo mundo de Niágara lo llamaban camión y sabían que era mejor no preguntar. Un martes por la tarde típico en Burlington, tranquilo y seguro. El restaurante Mandarín en Fairview estaba lleno con su típica multitud de cena. El aire estaba impregnado con el olor de pollo agridulce, ajo chisporroteante, res y el suave tintinear de los platos del buffet. Las familias permanecían en las mesas tomando té y abriendo galletas de la fortuna. Craig McKilclam recién había cenado con su esposa e hijos. Era su ritual, comida reconfortante y sin estrés. Sin reservaciones el pasado 29 de abril de 2025 a las 8:30 p.m. Un martes por la noche, Craig McKilclam salió del buffet chino Mandarín en 1881 Fairview Street, Burlington, Ontario. Supuestamente, él había estado cenando en el establecimiento antes con miembros de su familia. Al salir al estacionamiento después de las 8:20 p.m., no había ninguna sensación de peligro. Craig caminó relajado con las llaves en la mano hacia su camioneta negra, estacionada en la esquina más oscura y tranquila del lote. Su familia lo seguía conversando sobre las obras y la escuela. El aire nocturno era fresco y el ambiente rutinario, pero alguien observaba desde la periferia. Aún encapuchado y posicionado con un propósito. Llegó minutos antes, se deslizó por el estacionamiento sin ser notado. No se inquietaba ni caminaba, solo esperaba. Craig rodeó su vehículo y el hombre se movió. Las imágenes, aunque borrosas e incompletas, captaron el acercamiento. El tirador se acercó por el lado ciego, rápido y controlado, sin apresurarse, gritar o dudar. Se acercó y disparó un solo tiro directamente al pecho de Craig. El sonido fue apagado, casi olvidable, un leve chasquido en la noche, fácil de ignorar por quienes seguían dentro con su postre. Craig se desplomó de inmediato. Se derrumbó sobre el pavimento entre la camioneta y un sedán cercano, cayendo de lado en un solo movimiento. En segundos, el caos tomó el estacionamiento. Gritos, llamadas al 911 y una enfermera corriendo desde el restaurante con las manos temblorosas. Pero el tirador ya se fue. Testigos vieron un Honda Civic gris salir del estacionamiento segundos después, despacio y con calma, mezclándose con el tráfico como si no tuviera nada que ocultar. Sus ventanas eran polarizadas y las placas ilegibles. Nunca se recuperó. La policía cree que un Honda Civic gris, modelo reciente, pudo estar involucrado en el tiroteo. La Policía Regional de Hamilton solicita ayuda del público para obtener información y grabaciones de cámaras de la calle Fairview, así como ayuda para identificar a los involucrados. Honda Civic. Craig fue declarado muerto esa noche en el hospital Joseph Brand. Una bala, ningún sospechoso, ningún arresto, y una ciudad que de repente ya no se sentía tan segura. Para entender por qué un hombre como Craig fue ejecutado frente a su familia en total silencio, tenemos que regresar porque esto no fue solo un asesinato, fue una decisión. Oigan, hermanos, hartos de la censura y tonterías de YouTube, es momento de liberarse. Por eso me mudé a Patreon, donde te ofrezco contenido sin censura. Únete y recibe un paquete increíble. Acceso anticipado a todos los videos antes que en YouTube. Visualización sin anuncios ni censura. Discusiones comunitarias libres. El doble de contenido con 2 videos semanales. Acceso VIP.
interacción directa conmigo en Scoop y actualizaciones exclusivas de Biker World no disponibles en otro lugar. ¿Quieres unirte a la élite? Haz clic en Patreon. Tu apoyo nos impulsa y promueve una revolución de contenido sin censura ni restricciones. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. Antes de que dispararan en ese estacionamiento, Craig McKilcomb ya había desaparecido. No físicamente, sino en una vida donde ser visible era peligroso y ser conocido era fatal. Él no era como los demás, no buscaba atención, no presumía tatuajes, ni rugía su moto por la calle principal. Su poder era guardar silencio, estar alerta y ocultarse. Le decían camión porque una vez en movimiento nadie lo detenía. Era lento, deliberado y aplastante. El nombre y su presencia permanecieron. Él es de Oakville, ya sabes, parte de la región de Halton en los suburbios de Toronto. Pero durante la última, ya sabes, mejor mitad de la última década, él ha sido el principal líder en Los Ángeles del infierno de Niagara. Si el inframundo de la ley de Ontario fuera un ajedrez, Craig movía las piezas tras el telón. Él no solo llevaba el parche, él imponía su significado: lealtad, secreto, control. Y si te resbalabas, si te metías con él, no escucharías venir la consecuencia. Comenzó en Windsor, trabajando en seguridad para Walter Stadnick, padrino de la Nación de Motociclistas de Canadá, Nation Truck. McKilcomb ascendió en las filas de Los Ángeles del infierno como Walter Nurgid, guardaespaldas y chofer de Stadnick, jefe de su seguridad, antes de tomar el poder en el capítulo de Niagara. Desde ahí, Craig absorbió las reglas de la élite con el tiempo. Él no solo protegía el poder, él era el poder. Pero lo que hacía peligroso a Craig no era lo que hacía, sino lo que sabía. Se sentaba en salas donde se forjaban alianzas, se planeaban guerras de territorio y la violencia callejera se unía con la estrategia empresarial. Él nunca te hacía preguntas, pero escuchaba respuestas que nadie más debía oír. Y a diferencia de los presidentes más llamativos, esos con cadenas de oro y peleas de bar, Craig no dejaba huellas. Es conocido por su gran corazón, no por ser un jefe despiadado de un club de motociclistas. Más en la línea de su mentor, Nerget, como alguien que es más sigiloso que un sociópata. Y McKilcomb es un tipo que al trabajar con Nergit tenía conexiones por todo Ontario, Quebec, Manitoba y Alberta. Cuando tomó el control de Niagara, el capítulo ya era fuerte. Su nombre causaba respeto en Hamilton, miedo en Toronto y silencio en otros lugares. Los clubes rivales no cruzaban las fronteras de Niagara. Hasta las familias del crimen organizado conocían los límites y quién los imponía. McKilcomb tiene la reputación de ser muy querido, muy respetado, un tipo que, aunque es muy intimidante en su, ya sabes, la forma en que se presenta. Así fue como obtuvo el apodo de Camión. Pero aquí está el asunto con las sombras. Esconden poder, pero también esconden peligro. Mientras Craig se sumergía en ese control silencioso, se volvía una bóveda de secretos que otros matarían por proteger o enterrar. Aunque nadie lo notó, algo empezó a quebrarse bajo la superficie. Craig no era invencible y su doble vida pronto se volvería en su contra. Para los demás, Craig McKilcomb parecía una persona común. Hombre de mediana edad, camioneta confiable, 3 hijos y gusto por fines de semana tranquilos en la cabaña familiar. Padre de 3, disfruta la cabaña familiar y contar chistes de papá cursis. Y eso es lo que usualmente olvidamos cuando cubrimos historias como esta. Son seres humanos, son padres, son hermanos, son personas que tienen familias. Siempre olvidamos eso porque todos están preocupados por en qué club estaban. Esto es una cita. El mayor orgullo y propósito de Craig era ser padre, esposo, hijo y hermano. Su familia era todo para él y siempre les demostraba su amor. Los vecinos recordaban cómo saludaba al sacar la basura
y cuidaba al quitar la nieve del camino de su vecino anciano. No era ostentoso ni mostraba ego. Y ese era precisamente el punto, porque Craig había construido 2 vidas y se aseguraba de que no se cruzaran en casa. Él era Craig Brown. En teoría era independiente, pero siempre estaba presente. No faltaba a cumpleaños, pagaba los brackets y nunca dejaba que el auto de su esposa se quedara sin gasolina. Sus hijos lo conocían como el tranquilo. Su esposa lo describía como protector, pero amable. Él hacía su mundo seguro. Bajo esa calma suburbana, Craig actuaba en las sombras, mantenía su fuerza y el respeto silencioso entre los forajidos. Sin titulares ni peleas, Craig manejaba la tensión, mientras otros se alimentaban del caos. Se reunía con hombres en parques industriales, no en bares. Usaba teléfonos viejos, nunca dejaba rastros en papel y hablaba solo cuando era necesario. Todo lo que hacía, cada apretón o favor, era por control. Era muy hábil. Ni las autoridades hallaban fallas. Durante más de una década, mantuvo ambos mundos girando en paralelo. Esposo de día, solucionador de problemas al anochecer, hasta que el equilibrio se rompió. En 2019, el proyecto Hobart llegó como una bola de demolición. La policía de Ontario había construido un caso enorme. Trudeau Hobart comenzó en enero de 2018 como resultado de una escalada de violencia en Ontario y Quebec, que incluyó intentos de asesinato, incendios provocados, amenazas de extorsión, tiroteos y agresiones. Craig no solo fue mencionado, fue nombrado y acusado de estar vinculado a una extensa red de transferencias bancarias, recolección de efectivo y cuentas en el extranjero. En 2019, cuando fue acusado en el proyecto Hobart, los archivos del caso del proyecto Hobart que finalmente fracasó. En esos documentos de las fuerzas del orden, las acusaciones de los fiscales vincularon tanto a MCLCOM como al actual Hells Angel de Montreal, Power Teflon. Rob Barletta con el grupo Figliomini dentro del grupo Sederano. Durante la investigación se identificaron 5 sitios web de apuestas ilegales sofisticados controlados por Barletta, McKillam y Reta. Los titulares lo difundieron. Su nombre apareció junto al de mafiosos y motociclistas en cronologías de reuniones nocturnas y casas de apuestas. No entró en pánico, pero la ilusión se desvaneció. Vigilaban sus movimientos, interrogaron a sus asociados y su familia le hacía más preguntas de las que podía responder. En el club, la gente susurraba que aún no había cambiado de bando, pero el riesgo ahora era innegable porque un hombre bajo investigación federal era un hombre bajo presión, y un hombre presionado, sin importar cuán leal fuera, era una responsabilidad. Los cargos fueron retirados en 2022 por un tecnicismo, demasiados retrasos, y Craig, él salió libre. El caso contra McKilquin y 29 personas más fue desestimado en 2022 por exceder el límite de 30 meses que establece la ley canadiense para juicios penales. En su mundo, la justicia tardía era justicia olvidada, y los sobrevivientes sabían que la libertad tenía un precio. Después de que se retiraron los cargos, Craig volvió a su rutina, o al menos lo intentó. Mismo gimnasio, café y restaurante mandarín con la familia los martes, pero nada era igual. Ya no. Esos 3 años bajo escrutinio legal cambiaron el ambiente a su alrededor. Las conversaciones se volvieron más cortas, los viejos amigos dejaron de devolverle las llamadas. En el club donde el silencio era ley y la lealtad sagrada, algo frío comenzó a instalarse. La libertad no lo absolvió, lo complicó. Mientras el público veía a un hombre que escapó de un proceso judicial defectuoso, en el mundo de Craig veían a alguien que estuvo cerca del peligro y salió ileso, lo que ponía nerviosa a la gente. El proyecto Hobart no fue un inconveniente menor. Investigación de $40 millones desmanteló círculos de motociclistas, préstamos y redes mafiosas en Ontario. Las vidas cambiaron y las fortunas se incautaron. La fiscalía retiró los cargos, pero el nombre de Craig y los informes sobre la intervención de su teléfono
siguieron siendo el centro de atención. Sus conexiones con Rob Barletta, con figuras de la familia criminal Figliomini y con el movimiento de dinero en el extranjero ya habían sido documentadas. Parte de esa investigación mostró que, ya sabes, y estamos hablando de cuántos Hells Angels icónicos y de alto perfil estaban directamente conectados con ese camión McGilcom como parte de la redada de 2019. Vimos que se reunía con bastante frecuencia con Sam Cosetta y Sky Langlois, los tipos que dirigen el capítulo South Mother de los Hells Angels, y que Cosetta estaba ayudando a Barletta y McGilcom. Según la acusación, en el 19 movieron entre 5 y 10 millones de dólares de una casa de seguridad que tenían. ¿Y cómo transferirían ese efectivo a cuentas bancarias en el Caribe? Para quienes lo habían perdido todo, su silencio no les daba paz, los perseguía. ¿Qué había dicho Craig? ¿Qué había ocultado? Y lo más peligroso, ¿qué podría decir todavía? Esa pregunta pudo ser clave en su destino, no por si ya traicionó, sino si era capaz de hacerlo. En el mundo criminal, la percepción a menudo pesa más que los hechos, y la percepción sobre Craig había cambiado, se había vuelto demasiado visible, demasiado informado, demasiado impredecible. Se rumoraba que había deudas sin pagar, que alguien en su círculo había prometido cosas que no podía cumplir, que se estaban señalando culpables, algunos en silencio, otros en rincones oscuros de habitaciones traseras. Pero no todo el peligro venía de afuera. Dentro del club había protocolos antiguos para cuando la estabilidad de un miembro amenazaba el parche. La solución no llegaba mediante la mediación, llegaba mediante el borrado. Algunos pensaban que Craig se negó a renunciar cuando se lo pidieron, otros decían que solo se distanció, preocupando a sus superiores. Algunos decían que se había vuelto demasiado tranquilo y confiado para alguien que debía estar asustado. Y luego estaban los enemigos fuera del grupo, en el sindicato calabrés, en viejos negocios que salieron mal, en familias que habían perdido hombres por acusaciones. Mientras Craig estaba libre, alguien con su conocimiento, alcance y silencio solo podía hacer dos cosas: desaparecer o ser obligado a hacerlo. El 29 de abril de 2025, alguien eligió la segunda opción. Los titulares desaparecieron rápidamente. Un día, el nombre de Craig McGilcrum estaba en todas las portadas de Ontario. La semana siguiente ya no estaba, opacado por un escándalo de Merrill, una sobredosis de una celebridad y nuevas tragedias. En el bajo mundo, su asesinato no desapareció, solo se ocultó más. No hubo arrestos ni testigos. La policía regional de Halton hizo un llamado para recibir pistas, difundió la imagen borrosa de un Honda Civic gris y confirmó que el asesinato fue intencional. Pero más allá de eso, nada. El tirador desapareció de la misma manera en que llegó, deliberadamente y sin hacer ruido. La policía de Halton no ha hecho ningún arresto, por supuesto que no. Los investigadores publicaron la foto de un vehículo gris. Interesante, ahí está. El funeral de Craig pasó casi sin seguridad y bajo muchas miradas. No hubo motociclistas con parches ni motores rugiendo. En homenaje, solo unas pocas caras calladas, la familia con labios apretados. Nadie entre los suyos se atrevió a decir mucho. En el mundo de Craig, hablar menos tras la muerte de alguien te hacía vivir más tiempo. El club no hizo comentarios, tampoco las familias con las que trabajaba. Incluso antiguos asociados que ya no llevaban el parche no querían hablar del tema. Craig había cruzado demasiadas fronteras entre grupos, entre vidas, entre la lealtad y la responsabilidad. Y en realidad nadie quería saber quién lo hizo. Ese podcast de Gangsters y nuestra revista web, El Informe del Gangster, informaban que la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, el grupo Cederino están siendo considerados como los principales sospechosos de este asesinato y que el motivo tenía que ver con negocios ilícitos conjuntos que estaban siendo operados
o están siendo operados entre el grupo Cederino y los Ángeles del Infierno, y relacionado con apuestas ilegales y narcóticos, y acusaciones de dinero que se debía y no se pagó, o que desapareció, o personas que estaban siendo excluidas de ciertos negocios y personas. Lo que nos dijeron, el foco de la investigación ahora es ese camión. McKilcomb había hecho enemigos dentro de este grupo de la Ndrangheta en Toronto con quienes hacía negocios, y lo atacaron y lo asesinaron el mes pasado. En este mundo las respuestas se ganan con sangre, y la de Craig ya se había derramado. Su familia lloró en silencio. No hablaron con los medios ni fueron culpados. Presenciaron el asesinato, oyeron el disparo y vieron cómo se desplomaba. No solo padre o esposo. Era un hombre que llevaba mucho tiempo en la cuerda floja. Craig murió como vivió, sin ruido, sin espectáculo y con mucha más historia de la que cualquiera estaba dispuesto a contar. El caso se desvaneció sin resolverse ni cerrarse, pero el mensaje quedó. Porque cuando un hombre como Craig es ejecutado frente a su familia en un estacionamiento suburbano y nadie es responsabilizado, no significa que el sistema falló, significa que el código se mantiene.